Hoy quiero hablarles sobre algo sumamente interesante, que es la oración del corazón o la oración de Jesús, según se lo conoce también, que es una práctica hoy en día presente en la Iglesia Oriental, pero en su momento un patrimonio de la Iglesia Universal. Ustedes saben que recién en el año 1054 la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron, y esta práctica es muy antigua y es de los padres del desierto, que buscaban lo que se llama el esicasmo, que es una situación de calma, de soledad, de quietud, que es la situación ideal para que el alma ya de alguna manera esté viviendo en esta tierra como va a vivir en el cielo. Es decir, despreocuparse, desentenderse de todos los conflictos en medio de los cuales nosotros vivimos, para poder dedicarnos a lo que vamos a dedicarnos en el cielo, que es alabar a Dios, adorarlo a Dios, agradecerle a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle las gracias, interceder por los demás. Bueno, es una oración que responde a ese pedido de oren sin cesar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos orar sin cesar si en realidad el hombre duerme, el hombre se tiene que ocupar de otras cosas? Y entonces, ¿cómo podemos hacer acá en la tierra eso que se va a hacer en el cielo de una manera perfecta? Bueno, la respuesta fue identificar la respiración con la oración, porque evidentemente la cosa que nosotros hacemos todo el tiempo es respirar. En el momento que no lo hacemos nos morimos. Entonces, ¿cómo podemos orar sin cesar? Bueno, identificando nuestra oración con la respiración. Bueno, eso tiene como una técnica práctica que supone la inhalación y la expiración, por la cual nosotros llenamos nuestros pulmones, ¿no?, en la inspiración de aire, y vaciamos nuestros pulmones en la expiración. Y ese es el ritmo, como la música de fondo, de toda nuestra vida, ¿no? Bueno, si nosotros podemos poner encima, ¿no es cierto?, de ese movimiento, de ese ritmo, una jaculatoria, que sería una oración breve, que está tomada de distintos relatos, está tomado de la oración, ¿se acuerdan del publicano en el templo? Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. De la oración del ciego de nacimiento, que pide ver, y de la oración de Pedro, que está por ahogarse en las aguas, cuando intenta ir caminando sobre las aguas a Jesús: Señor, sálvame. Bueno, entonces hay una jaculatoria que tiene distintas expresiones, porque en los distintos tiempos y en los distintos lugares se hizo de maneras diversas, pero es: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Eso para nosotros es un poquito largo, y entonces es difícil decir todo eso en la respiración, pero podríamos decir: Señor Jesús, ten piedad, por ejemplo, o simplemente Jesús, ¿no es cierto? Decís G en la inspiración y sus, ¿no es cierto?, en la expiración. Bueno, esto tiene un fundamento mucho más profundo que una técnica, ¿no es cierto?, como podría ser, bueno, a ver, respiremos pensando en estas palabras, y entonces si me adiestro de tal manera que ya esto se me haga una costumbre, entonces después va a bastar el respirar para estar rezando y para estar diciendo esto, que ya en sí supone algo sumamente importante, porque es: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es decir, en la religión, ¿no es cierto?, que se supone esa unión de Dios y nosotros,
Jesús está visto como Señor y yo estoy visto como un pecador. Y entonces define bien, ¿no es cierto?, estas dos partes de la religión. Dios vuelve a ser Dios y nosotros nos ponemos en nuestro lugar de pecadores, ¿no es cierto?, de hombres débiles que siempre nos equivocamos y que siempre actuamos mal. Y entonces, ¿qué es lo que pedimos entre ese Señor y nosotros? Ten piedad de mí o ten misericordia de mí, ¿no es cierto? Porque evidentemente Dios tiene que abajarse para perdonarnos, por eso misericordia, ¿no es cierto?, el corazón hacia lo mísero, ¿no es cierto?, hacia lo pequeño. Entonces le pedimos en ese momento en que nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, le pedimos que ese Señor Jesús disponga su corazón hacia nosotros, teniendo piedad de nosotros que somos pobres pecadores. Pero en realidad eso, ya les digo, es algo mucho más profundo, porque tiene que ver ni más ni menos con el misterio trinitario. Es decir, nosotros creemos, el misterio trinitario lo conocemos muy poquito, pero creemos que hay un Padre que es la fuente del ser y que, como es inteligente y porque es un ser espiritual, y entonces se conoce a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo engendra un concepto de sí mismo. Es decir, que en ese concepto que hay en su inteligencia de sí mismo, conoce toda su verdad, toda su bondad y toda su belleza. Entonces, ¿qué pasa con su voluntad? Así como su inteligencia conoce, su voluntad ama. ¿Qué es lo que ama? Bueno, toda la verdad, toda la bondad y toda la belleza que hay en ese concepto idéntico a sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Se derrama sobre ese concepto. Y eso es lo que llamamos la palabra o el verbo, que sería el Hijo. El Hijo recibe toda la bondad, toda la verdad, toda la belleza del Padre, porque el Padre, al conocerse a sí mismo, en esa palabra, en ese verbo, se derrama sobre él. Y entonces, ¿qué hace el verbo cuando recibe la inteligencia y la voluntad de Dios? Con la inteligencia conoce. ¿Qué conoce? Conoce que todo lo ha recibido del Padre y que ama al Padre. Y entonces al amarse se derrama sobre el Padre. Entonces hay un eterno derramarse del Padre sobre el Hijo y del Hijo sobre el Padre, y ese derramamiento, ese don de la divinidad es el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Padre tiene toda la divinidad? Sí. ¿El Hijo tiene toda la divinidad? Sí, porque todo el tiempo se la está dando el Padre. ¿El Padre tiene toda la divinidad? Sí, porque todo el tiempo se la da el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo tiene toda la divinidad? Sí, porque siempre esa divinidad se está dando del Padre al Hijo. Bueno, entonces hay ya en la Trinidad un movimiento de donación y de recepción, ¿no es cierto?, ¿no? Que ya nos habla de inhalar y expirar, ¿no es cierto?, es decir, algo que entra a nosotros y algo que sale de nosotros y que nos da la vida, ¿no es cierto? Es decir, así como el Hijo recibe la divinidad del Padre y da esa divinidad al Padre, así como el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es este soplo, ¿no es cierto?, constante. Bueno, eso pasa dentro de la Trinidad. Fuera de la Trinidad, ¿qué hace? El Padre sopla sobre barro para darnos su aliento de vida, ¿no es cierto? Y entonces nos da, nosotros recibimos esa vida de Dios, y en el momento de nuestra muerte, nosotros, por lo que se llama la expiración, saben que expiración es cuando sacamos el aire de nuestros pulmones, y expiración con X es el momento final, ¿no es cierto? Es el último aliento, el último suspiro. Entonces, este movimiento trinitario se replica en este movimiento de la inspiración y de la expiración, que nos recuerda dos momentos fundamentales. Es decir, fuimos creados, recibimos un soplo de Dios y vamos a morir, ¿no es cierto? Y entonces un día nuestra vida
va a volver a Dios. Y entonces recibimos todo del Padre y vamos a donar todo al Padre. Entonces, evidentemente, si nosotros nos concentramos en un momento, por ejemplo, frente a la Eucaristía, frente a una imagen de Jesús, sin que haya ningún texto que estemos leyendo, sin que haya ningún tema que estemos meditando, por eso ese sicasmo, ¿no es cierto?, esa soledad, esa quietud, ese silencio, en donde solamente estemos respirando, bueno, pensar cada vez que inhalamos que todo lo recibimos de Dios, cada vez que expiramos que todo se lo entregamos a Él, y entonces quedarnos quietos en silencio un buen rato, inhalando, expirando, recibiendo, dando, reconociendo que tanto nos morimos si no inhalamos como si no exhalamos, ¿no es cierto? Porque tenemos que recibir el aire de afuera y tenemos que darlo. Y entonces eso también recuerda que todo lo recibimos de Dios y todo tenemos que darlo. Recuerda que el don es deuda, que si Dios nos hizo inteligentes es para que enseñemos, que si Dios nos hizo fuertes es para que ayudemos al débil, que si Dios nos hizo ricos es para que donemos, que si Dios nos hizo afables es para que le levantemos el ánimo al que está decaído. Es decir, que todo lo que recibimos no podemos guardarlo adentro de nosotros mismos, porque tanto nos asfixia si no recibimos ese aire como si lo retenemos en nuestros pulmones. Y entonces, simplemente, ¿no es cierto?, recordando esta realidad, uniéndola al movimiento de la respiración, eso va haciéndose como entrañable. Y entonces, muchas veces uno no sabe qué hacer en la oración. Bueno, hagan esto, es decir, respiren, y al respirar piensen en que Dios entra en ustedes y en que ustedes se derraman sobre Dios. Si lo unen a la palabra Jesús, por ejemplo, van a ver qué lindo es, ¿no es cierto?, Jesús, ¿no es cierto?, es decir, pensar en esos dos movimientos, y si quieren decir Señor Jesús, ten piedad de mí, o si quieren simplemente sin unirle ninguna palabra, ¿no es cierto?, sino que con el corazón, porque es una palabra que no es tanto de la inteligencia como es vital del corazón, ¿no es cierto?, uniendo el corazón a eso, me lleno de Dios y me vacío de Dios, ¿no es cierto?, cuántas cosas recibo de Él, todas esas cosas tengo que derramarlas. Y bueno, van a ver que es una oración que serena mucho, una oración que tranquiliza mucho, que muchas veces se prolonga por un gran espacio de tiempo, porque es muy benéfica, y entonces va a acostumbrarnos a que la respiración, que ya les digo, es la música de fondo, ¿no es cierto?, de toda nuestra vida, sea algo que esté alabando a Dios, que esté recordándonos algo muy importante. Bueno, esto lo enseñan los padres del desierto, es decir, los primeros monjes, lo enseñan los santos padres, esto lo enseñan los monjes, ¿no es cierto?, los starets, que vendrían a ser como los consejeros dentro de la vida oriental, aconsejan mucho el crecer dentro de este tipo de oración. Y entre nosotros hay dos libros que especialmente, ¿no es cierto?, nos han traído al occidente, a nosotros, a los católicos romanos, la enseñanza de esta tradición. Una es la Filocalia de la oración de Jesús. La Filocalia es un compendio de textos de antiguos maestros orientales. Bueno, la Filocalia de la oración de Jesús es el libro que compendia aquellos textos que se refieren a la oración de Jesús. Entonces podemos ir a los antiguos escritores que nos cuentan la experiencia que ellos mismos hacían.
Y después muchos de ustedes habrán leído los relatos del peregrino ruso, en donde ese peregrino, ¿no es cierto?, busca un maestro espiritual y ese maestro espiritual le enseña este tipo de oración, y entonces es muy común para esos peregrinos, esos monjes itinerantes que no viven en un convento, sino que viven peregrinando, viven caminando, porque están yendo a la casa del Padre, ¿no es cierto? Y entonces no guardan nada en este mundo. Esos hombres constantemente van repitiendo en esas soledades, ¿no es cierto? Imagínense las estepas rusas, imagínense esas distancias enormes de ese país tan inmenso como lo podría ser, por supuesto, más pequeño, pero también en esas inmensidades el nuestro. Bueno, la repetición de eso, y eso evita que nuestra cabeza piense en otras cosas, que se preocupe por otras cosas, porque constantemente estamos como pensando en eso, ¿no? Lo que Dios me da y cómo yo me entrego a Él, ¿no? Y es como una especie de abrazo, como una especie de ida y vuelta, ¿no?, entre Dios y nosotros, que se convierte en algo constante. Bueno, eso nosotros, ya les digo, podemos hacerlo, es algo muy beneficioso, es algo que nos ayuda mucho, y es algo que es muy sencillo de aprender, pero lo que tenemos que evitar es que nos quedemos como con una cosa de respiración yoga, por decirles, ¿no? Es decir, como una cosa en donde nosotros hacemos un ejercicio, una técnica de respiración. En realidad es para tomar conciencia de algo mucho más profundo, que es el misterio de Dios y el misterio nuestro, ¿no es cierto? Esa constante ida y venida del don de Dios, ¿no es cierto? Del don de Dios que se da a nosotros y del don nuestro que tiene que devolverse a Dios. Bueno, ustedes habrán visto que entre los ortodoxos hay una especie de rosario, es decir, también, ¿no es cierto?, como un collar de cuentas, pero que es distinto del nuestro, que tiene una tradición muy particular, ¿no es cierto?, que es parte de Santo Domingo de Guzmán, de los 15 misterios, ¿no es cierto?, de esos Padre Nuestro, 10 Ave Marías y Glorias en cada misterio, que hacen entre los 15 misterios 150 Ave Marías que recuerdan los 150 salmos que rezaban en el oficio los consagrados. Bueno, todos los fieles rezaban en lugar de esos 150 salmos, esos 150 Ave Marías. Esto no, esto es como un collar, ¿no es cierto?, en donde continuamente se va pasando una cuenta. Algunos tienen cada 10 una cuenta más grande, pero es simplemente para saber, ya recé 10, ya recé 20, ya recé 30, y en donde simplemente algo que acompaña, ¿no es cierto?, para tener algo material, para no perder un poquito la concentración, para que la imaginación y la memoria no se nos vayan para cualquier lado. Bueno, entonces yo voy pasando esas cuentitas y voy diciendo: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Algunas veces ya se hace como una ejaculatoria, otras veces se hace, ya les digo, con la respiración. Así que les recomiendo mucho que le dediquen un tiempito a rezar de esta manera, van a ver cuánto provecho sacan.